En segundo lugar, quiero hacer unas palabras en cachiqué, que en la Fundación estamos aprendiendo cachiqué. Tenemos aquí a nuestro maestro, y con nuestro diploma. Caquil, Nana, Caquil, Tata, Caquil y Borojel. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas, buenas tardes, señores y señoras. Bien, para mí es un placer ver a tanta gente joven y tanta gente que nos sigue y pensar que en el otro lugar está el señor presidente y nosotros tenemos lleno total. O sea que muchas gracias por elegirnos. A todos los colegas y comentaristas, a Jorge Ramón González Ponciano, especialmente a mi amigo y compañero de tanto tiempo, Demetrio Kochtikushi, con el que llevamos 30 años discutiendo, y empezamos discutiendo sin entendernos, y pensando, yo al menos, tan prejuiciada, que cómo me iba a entender con un maya radical. Yo pensé que pensaba que cómo se iba a entender como una oligarca, digamos, progre, pero él no pensó mal de mí y yo sí pensé que, bueno, cómo nos íbamos a entender. Pues de ahí surgió una amistad, un respeto, un reconocimiento mutuo, y yo creo que los dos, pero especialmente yo, he aprendido muchísimo de él. Y por último, Luis Alberto Padilla, un gran intelectual, al cual hemos seguido en la prensa, que cada vez sus artículos son más duros y más contundentes sobre temas vidriosos, como son estos temas del cambio que está dando la estrategia mundial. Bien, yo no quiero cansarles porque ustedes ya conocen mis libros, solo decirles que en los últimos años, bueno, en los últimos 30 años, mi pasión y mi obsesión ha sido el racismo y lamentablemente el genocidio. Entonces, desde esa perspectiva, cuando empecé a pensar en el racismo, pensé que era una cosa personal o individual o de unos cuantos individuos o que realmente respondía exclusivamente a la clase dominante. Yo siempre lo cuento, yo tenía una abuela profundamente racista y eso me hizo pensar que ella era un caso paradigmático. Sin embargo, cuando pasó la encuesta en el 74, me di cuenta que la élite de poder y la clase dominante se constituía y se consideraba blanca y sin mezcla de sangre. Eso para mí fue un shock, o sea, porque me di cuenta que había una categoría nueva, que era la blancura o el blanqueamiento. Desde esa perspectiva, iniciamos el trabajo, vamos, en la investigación del racismo. Fue muy interesante en un congreso en Lhasa, cuando nos juntamos Demetrio y yo, que hablando del racismo, yo lo veía desde el punto de vista de la clase dominante, él lo veía desde el punto de vista del discriminado y yo desde el discriminador. Pero era una polifonía de voces, realmente. Estábamos cogiendo los mismos autores y estábamos analizando una realidad. Es ahí donde yo me di cuenta que lo que teníamos que construir es un proyecto de nación en donde todos y todas nos sintiéramos representados. Pero ¿por qué éramos tan racistas? ¿Por qué no cogimos el camino de México? Y de ahí mi segundo libro, de las élites intelectuales, ¿por qué no nos consideramos mestizos? Hubiera sido lógico con un 85% de población indígena. No nos consideramos mestizos, no nos consideramos mestizos porque creíamos que el modelo era el argentino, exterminar a los indios y blanquear la nación. De manera que cuando muchos historiadores pensaban que éramos una nación ladina, que éramos una nación criolla, yo creo que fuimos una nación eugenésica. De ahí nace este librito y el análisis de las élites intelectuales, porque me di cuenta que en toda América Central nos habíamos querido, digamos, comparar con Argentina y blanquear la nación o con Costa Rica. Pero es curioso porque al analizar los 5 países juntos, me di cuenta que Costa Rica había blanqueado la nación a través de los censos. Simplemente había borrado la categoría de indígenas y había borrado la categoría de afrodescendientes.
al borrarla la categoría de los sexos, simplemente los anuló. Entonces me di cuenta que era una forma de eugenesia, de mejora de la raza, de blanqueamiento de la nación. Lo mismo pasa en El Salvador. En El Salvador el primer genocidio se da en 1932. No es casual que aparentemente murieran, nos da igual, pues fueran asesinados, fíjese que no fueron 32.000 o 30.000, sino que fueron 20.000, pero curiosamente fue el exterminio de pueblos indígenas, de manera que el blanqueamiento ya se dio allí a través del genocidio. Luego, entonces, ¿por qué nosotros nos construimos como nación ladina o criolla cuando realmente fuimos una nación eugenésica? Una nación que lo que hicimos es blanquear la nación con el 85% de población indígena. Ahí es donde me di cuenta que nuestros intelectuales eran profundamente racistas y racialistas. La generación del 20 y del 30, por ejemplo, planteaban muchos de ellos ya el exterminio de la población indígena. Y decían, ¿por qué no los gaseamos como Alemania? Entonces nos damos cuenta que ya ese proceso de, digamos, de exterminio, ¿no?, de los pueblos indígenas ya era manifiesto desde los intelectuales del 20 y 30. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que conforme los pueblos indígenas van avanzando, van tomando cada vez más fuerza, van empoderándose, entonces es cuando se produce realmente el genocidio. Por eso es tan importante el hecho de que no fuéramos capaces de construir un proyecto de nación mestiza, donde todos y todas nos sintiéramos reconocidos y representados, donde estuvieran reconocidas las mujeres, los hombres, pero sobre todo los pueblos indígenas, es lo que nos lleva al genocidio. Por eso mantengo que el genocidio y el racismo son dos caras de la misma moneda. Luego, yo creo que lo importante también es pensar que en Guatemala estas cosas han cambiado, aunque lo diga yo, parece mentira, en el sentido de que cada vez hay más jóvenes que no se consideran ladinos, que se consideran mestizos ladinos. Ya el hecho de considerarse mestizos es un avance, porque están reconociendo que biológicamente somos todos mestizos, pero culturalmente también lo somos. Pero yo creo que el avance más importante es que hemos entendido que o nos unimos como pueblos, y yo no creo que los mestizoladinos seamos un pueblo, simplemente porque no hemos fundamentado que es ser nación mestiza. Y ese elemento que lo teníamos que haber hecho en el siglo XIX no lo hicimos. Luego ya es un poco tarde para hacerlo, pero no es muy tarde. Tenemos grandes teóricos intelectuales que han pasado por aquí, entre ellos Ronnie Alvarado, que está fundamentando, digamos, políticamente, ideológicamente y académicamente nuestro ser mestizo. Lo que pasa es que lo descubrimos, nos mintieron o nos engañaron con la ideología que éramos simplemente ladinos indios. No, es decir, tenemos un fundamento y como mestizaje tenemos que luchar al lado, conjuntamente con los pueblos indígenas, precisamente con los pueblos originarios, para construir un proyecto de nación y para resistir un Estado monoétnico y monocultural. Ahora bien, ¿cuál es mi advertencia? Que el racismo lamentablemente no muere, porque el racismo es un sistema de dominación y de explotación, y a las élites de poder de todo el mundo les interesa que vivamos explotados y que vivamos sojuzgados y que vivamos dominados. Y el racismo lo estamos viendo, cada vez se vuelve más fuerte, sobre todo en países como Estados Unidos, que están perdiendo, que ya han perdido la hegemonía, sin lugar a dudas, pero que en estos momentos volvemos otra vez al tema de la minería, al tema de los minerales raros, a la apropiación de los minerales que resulta que necesitan una gran cantidad de mano de obra, como dice Luis Alberto, y una cantidad de explotación de los más desfavorecidos. Luego el racismo no solo no ha muerto, sino que ahora se va a reconocer. Es por eso que nosotros, con la experiencia que tenemos como guatemaltecos, como
maya, mestizo, ladinos, como personas de diversidad étnica, pero sobre todo de diversidad sexual. Tenemos que luchar juntos contra el racismo, contra la discriminación, no solo étnica, sino también de género. O sea, las mujeres tenemos que luchar mucho más que los hombres. Y las mujeres mayas tienen que luchar el doble que los hombres para acceder a los mismos puestos de trabajo. De manera que estas dos advertencias también son diciendo, ojo que esto nos puede pasar, ojo que no podemos dejar que nos pase, porque creo que Guatemala es un ejemplo de lucha, de resistencia y de resiliencia como ningún otro país. Y yo creo que la sociedad guatemalteca, sobre todo los pueblos indígenas y las autoridades ancestrales, nos han dado el camino a seguir en nuestra lucha. De manera que, compañeros y compañeras, mis libros siempre son un llamado a la reflexión, un llamado a la acción política y a la acción colectiva de todos los que queremos una Guatemala mejor. Muchísimas gracias. Ha sido que tenemos espacio muy reducido, pero los invitamos a todos acá al stand de Mayabú, el 109, ahí está distribuyéndose el libro y creo que nos vamos a pasar allá a firmar algunos para los que se les ofrece. Por favor, aquí al fondo.